Buenas tardes, el día de hoy tendremos una plática donde vamos a identificar los derechos de las personas de la comunidad LGBT y algunas de las cosas que violaron sus derechos. Los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT han sido reconocidos a lo largo del tiempo, tanto en México como en el ámbito internacional, aunque aún existen algunos retos para garantizar su pleno ejercicio. A continuación vamos a describir algunos derechos fundamentales que reconocen para ambos grupos de los contextos. Algunos de los derechos de las mujeres en México son que México ha reconocido los derechos de las mujeres principalmente a través de su Constitución, sus leyes federales y sus tratados internacionales. El derecho a la igualdad y no discriminación. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de género, estado civil, de religión, de orientación sexual, entre otros. Derecho a la salud sexual y reproductiva. La Ley General de Salud y otras disposiciones nacionales garantizan acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso a anticonceptivos y a servicios relacionados con el embarazo. Mostraremos 5 casos donde se le violaron los derechos a las personas de la comunidad LGBT. Derecho a la no discriminación. El artículo 1 de la Constitución mexicana y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El primer ejemplo es Nancy Cárdenas, en el año 1970. Nancy Cárdenas fue una actriz, directora de teatro y activista lesbiana pionera en la lucha por los derechos LGBT en México. Junto con otros activistas, presentó una petición al presidente Luis Echeverría para eliminar la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, su lucha estuvo marcada por la exclusión, el rechazo y la invisibilización social, además de la represión política. A pesar de su activismo, enfrentó un contexto en el que los derechos de las personas LGBT no estaban protegidos y las autoridades no reconocían ni atendían sus demandas. El caso 5 de Hate Crime en Colima del 2021. En marzo del 2021, una pareja de hombres homosexuales fue brutalmente atacada en Colima por un grupo de personas que los golpearon y dejaron gravemente heridos, simplemente por su orientación sexual. A pesar de que la pareja denunció el ataque como un crimen de odio, las autoridades locales se mostraron indiferentes y no actuaron de inmediato. Este caso puso de relieve la falta de capacidad y sensibilidad de las autoridades locales en temas relacionados con los derechos LGBTQ+, así como la necesidad de una aplicación más firme de las leyes contra la discriminación y los crímenes de odio en México. El siguiente caso es el de Roxana Hernández, en el año 2018. Roxana Hernández era una mujer transgénero, migrante originaria del estado de Honduras. Falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, mejor conocido como el ICE, pero su caso comenzó en México. Antes de intentar cruzar a Estados Unidos, Roxana fue víctima de extorsiones y violencia en México, donde las autoridades migratorias mexicanas no le brindaron la protección adecuada. Pese a que se sabía que su vida corría peligro, este caso resalta la vulnerabilidad extrema de las personas LGBT migrantes, en particular las mujeres trans, que a menudo enfrentan violencia y son discriminadas a lo largo de su tránsito por México. Autoridades usaron fuerza y violencia sexual para silenciar a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacíficamente, el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual. El informe establece que policías detuvieron a más de una docena de mujeres sin haberse identificado debidamente. Las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo, las trasladaron por rutas no usuales sin decirles a dónde las llevaban y en algunos casos sin presentarlas ante la autoridad competente, causándolas un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada. Ahí normalmente deberían intervenir las autoridades para investigar a fondo para que se detengan a las personas responsables, se haga justicia y garantice la reparación integral del daño de las víctimas. Pero si somos sinceros, aquí en México es difícil que las mismas autoridades hagan su trabajo y que entreguen a los culpables, porque entre ellos mismos pues se protegen. Tristemente que hay mucha corrupción. Hay varios casos en los que dejan inmunes, o sea que no hacen nada, o bueno, se dicen hacer su trabajo y pues al final no sacan al culpable o sacan que ni siquiera pudieron
saber quién es o así, como en el caso de Bani, en ese caso se quedó inmune, no sacaron, bueno, sacaron a un, según a un narco, y luego sacaron a las amigas y todo ese, pero pues prácticamente si ven, o sea, si investigan poco a poco el caso, pues dejaron como inmune ese caso, o sea, entre las mismas autoridades se protegen, tristemente en México hay mucha corrupción y pues también pueden de que como sobornar a las autoridades, tristemente así es aquí en México y creo que en otros países, y con eso se protegen, pero bueno, eso es. Otro caso es como en Afganistán. Se siguen violando los derechos humanos, en particular los de las mujeres, que sufren estrictos códigos de vestimenta y son excluidas en ciertos trabajos, mientras continúa la prohibición de su derecho de educación superior y se limita la libertad de movimiento. Como el caso de Faucia, que expone la dureza de la ley de antiaborto en Honduras, que la violaron y quedó embarazada, pero no pudo abortar. Se dice que fue a buscar agua al río como todos los días. De pronto, dos hombres la tomaron por la espalda, le pusieron un cuchillo en la garganta, la golpearon y uno de ellos la violó. Producto de esta violación, Faucia quedó embarazada. A partir de este momento cambiaría su vida para siempre. Los agresores, a quien se conocía perfectamente, la amenazaron de muerte a ella y a toda su familia. Si denunciaba lo que había ocurrido, Faucia quería interrumpir su embarazo, pero en Honduras el aborto es ilegal en todas las circunstancias, no importa si la mujer fue violada, si su vida estaba en peligro o si el feto tiene malformaciones graves. Seguimos viviendo en una sociedad donde impera el machismo, una sociedad donde el aborto es un tabú, donde la religión le dice a las personas que abortar es un pecado y que eres un asesino que no tendrás el perdón de Dios.